del día. Pues era la nota del día, es la nota del mundo, la historia del mundo. Lo que estamos viendo es historia pura, una triste historia, pero historia al fin. Algo que nos puede parecer muy lejano, porque afortunadamente, eso sí, en México nunca hemos visto algo así. Pero bueno, el mundo está unido y a final de cuentas es lo que nos debe de importar y preocupar. Y independientemente de lo lejano, hoy el mundo está más conectado que nunca. Claro. Y hay un montón de factores que sí terminan afectando o modificando nuestro día a día. Sí, y no nada más lo económico, que sin duda alguna esto va a impactar la economía. Buenos días, Pan. Muy buenos días, Poncho. Bueno, pues comenzamos. Pues comenzamos. Así, el mundo está presente en alerta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó iniciar una operación militar en el este de Ucrania. Y en el inicio de la operación militar, el ejército de Rusia señaló que neutralizó la defensa aérea de Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques inhabilitaron la infraestructura de bases militares ucranianas. Además, negó los reportes acerca del derribo de uno de sus aviones de guerra en Ucrania y también se reportaron ciberataques que acompañan al asalto militar ruso. Por su parte, las fuerzas militares de Ucrania señalaron que derribaron 5 aeronaves rusas mientras se defendían del ataque del país vecino. Kiev reportó un balance de más de 50 muertos en el país, incluyendo una decena de civiles y más de 40 soldados. También aseguró haber abatido a 50 ocupantes rusos. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia estaba atacando la infraestructura militar de su país y los puestos fronterizos, al tiempo que urgió a la población a no entrar en pánico. ¿Cómo no? Anunció la imposición de la ley marcial. Busqué una llamada telefónica con el presidente de la Federación Rusa. El resultado, silencio. Además, el presidente ucraniano declaró que el mundo debe crear una coalición anti-Putin para obligar a Rusia a la paz. Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, pidió al mandatario ruso desde el Consejo de Seguridad de la ONU impedir que sus tropas ataquen a Ucrania. Y a través de un comunicado, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo: Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque. Y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. Además, anunció que hoy se va a reunir con líderes del G7 para imponer severas sanciones a Rusia. Corea del Sur se unirá al resto de los países que han optado por sancionar a Rusia por sus acciones en Ucrania. Así lo anunció el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien calificó de injustificable el ataque militar iniciado hoy por Moscú. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Rusia que suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la agresión rusa a Ucrania y afirmó que está en contacto con sus socios de la Unión Europea y la OTAN para coordinar una respuesta. El primer ministro británico Boris Johnson calificó a Putin de dictador y dijo que habrá sanciones contra la economía rusa. A través de Twitter puntualizó: el presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción. Reino Unido responderá con decisión. Y la OTAN convocó a una cumbre virtual de líderes para este viernes ante la operación militar rusa. Por su parte, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, aliado de Moscú, convocó a los jefes del ejército tras el inicio de la operación militar lanzada por Rusia contra Ucrania. Así lo anunció un canal de Telegram vinculado a la presidencia. Y le agradecemos en este momento muchísimo a Oleksiy Otidash, analista político ucraniano, se encuentra allá y nos acompaña en DPC. ¿Cómo estás, Oleksiy? ¿Cómo están las cosas? Buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación. Sí, yo no estaba seguro que podré estar con ustedes hoy, pero bueno, hay una posibilidad y hay que aprovecharla. Estamos más o menos tranquilos porque nos despertamos a las 5 de la mañana por una explosión gigante en la calle y después se reveló que en 500 metros de nuestra casa hay muy poca información de cuál es la situación verdadera en la frente y no conocemos exactamente dónde están las tropas rusas por ahora. Tenemos los mensajes de combates, de enfrentamientos por todas partes, desde sur hasta el norte de Ucrania, en todas las regiones, pero parece que por ahora Ucrania detiene bastante
seguramente la ofensiva rusa y que ellos no lograron sus metas de destruir las Fuerzas Armadas ucranianas con un ataque de repente. Y entonces por ahora está más o menos tranquilo. Oleksi, buenas tardes, noches para ti. Una pregunta, a ver, para nosotros los mexicanos nos es muy ajeno esto. ¿Qué sucede? ¿Qué haces tú? Estás en casa, ¿no? Cuando escuchas una sirena. Estoy en casa. Cuando escuchas una bomba, ¿qué es lo que haces en ese momento? No sé si sea una casa tipo un apartamento, un piso, o sea, una casa que está sola. Pero ¿qué es lo que haces? ¿En dónde te escondes? ¿Cómo te resguardas? ¿Qué haces en ese momento? Bueno, yo estoy en Kiev y Kiev tiene el sistema de metro, entonces la población de Kiev utiliza metro normalmente. Cuando oímos la explosión a las 5 de la mañana, nos llevamos las maletas de emergencia que preparamos y la gente normalmente sí escucha la sirena, entonces intenta bajar al sótano o ir a la estación de metro más cercana. Okay. En cada casa hay sótanos. En Kiev, 2/3 de la casa son casas, es decir, casas soviéticas. Oleksi, ante la declaratoria de la ley marcial en Ucrania, tú tienes un grado militar. ¿Esto implicaría que tendrías que ya irte a enlistar y preparar para ir a la guerra? Bueno, por ahora no, porque la ley marcial da las oportunidades al gobierno actuar de manera más rápida y más sencilla, por ejemplo, tomando las Fuerzas Armadas por algún lado, por otro lado, por ejemplo, utilizar a la Guardia Nacional, que no es el ejército, que no se puede utilizar en el conflicto externo, pero que sí puede, ante la ley marcial, utilizar en la guerra, por ejemplo, utilizar las fuerzas de policía, el servicio de seguridad, etc. Pero la ley marcial no significa la movilización, y movilización también tiene diferentes grados. Por ejemplo, pueden movilizar solamente las reservas que hicieron hace 2-3 días. Por ejemplo, pueden movilizar las reservas de grado 2, digamos, es un término difícil para traducir al español directamente. Y yo pertenezco a esas reservas de tipo 2, que por ahora no eran movilizadas. Y como la parte final llega la movilización total, cuando movilizan a todos los que pueden llevar armas en sus armas. Oye, tú estando ahorita allá en Ucrania, por ejemplo, ahorita en esos momentos, ¿qué es lo que escuchas? Si te acercas a la ventana más cercana, ¿qué se escucha? Nos dijiste que hace unos momentos hubo una explosión, bueno, desde temprano, las sirenas. Ahorita, por ejemplo, en este momento tan tenso, ¿qué es lo que se escucha? ¿O es un silencio? ¿Qué pasa? Bueno, por ahora escucho un avión y tengo un poco de miedo porque no se sabe si son aviones de Ucrania o si son aviones de Rusia. Lo que hemos escuchado sí eran como 2-3 explosiones. Rusia intentó destruir diferentes objetos militares en Kiev con misiles tierra-tierra o con misiles de aire-tierra, pero perdieron unos aviones, perdieron unos helicópteros. Y en Kiev por ahora no se escucha casi nada, excepto esas explosiones que tenían lugar hace 5, hace 6, hace 10 horas. Oleksi, ¿para ti y para tu familia no es una opción salir de Ucrania para protegerse? Bueno, por ahora es bastante complicado porque, por ejemplo, mi primo intentaba salir de Kiev a otra ciudad ucraniana donde está su familia. Él está estudiando aquí en la universidad, pero no pudo salir él porque los autobuses no funcionaban en aquel entonces y los trenes tampoco. Posiblemente ahora funciona más o menos bien el transporte, pero hay unos atascos súper gigantes y si aún tienes un coche casi no se puede salir. Polonia acaba de decir que van a quitar todas las restricciones en cuanto a COVID para los refugiados ucranianos y que sí están dispuestos recibir unos refugiados ucranianos. Tengo unos amigos que compraron un billete para el autobús para 10 de la tarde aquí, la hora local, para ir a Polonia, por ejemplo, pero no saben si ellos van a lograr tomar ese autobús y si ese autobús va a llegar hasta la frontera, porque, por ejemplo, tenemos los mensajes que Rusia ataca por la frontera del norte y pueden bloquear la frontera occidental de Ucrania. Y entonces todo es muy incierto. Oleksi, ¿cuál es el sentir en general que tú percibes del pueblo ucraniano ante este conflicto? ¿Existe unidad? ¿Existe enojo? ¿Qué es lo que tú percibes de la gente?
Bueno, la gente está muy enojada, la gente está muy patriótica y, por ejemplo, yo dije que tengo 2 amigos que quieren salir de Ucrania a Polonia. Al mismo tiempo, yo tengo 3 amigos que quieren salir al ejército ucraniano y que se fueron a otra ciudad para inscribirse al ejército porque en Kiev hay colas de la gente que quiere inscribirse al ejército. Entonces no pudieron hacerlo aquí y llegaron a otra ciudad más pequeña para hacerlo. Y parece que sí, la gente tiene un espíritu bastante alto, bastante elevado y no tiene mucho miedo. Yo acabo de estar en un supermercado y la gente no compró toda la comida, no compró todos los bienes que hay. Sí compraron lo más necesario, por ejemplo, diferentes granos, avena, etcétera, patatas y agua, pero lo demás está en su lugar y los supermercados llevan productos. Entonces la gente está tranquila. Lo mismo con cajas automáticas, por ejemplo. La gente sí saca dinero, pero sigue funcionando y la gente lo hace con una precaución muy racional. Pero en general la gente tiene un espíritu muy fuerte. Nos explicabas que esta tranquilidad se debe a que, bueno, finalmente el conflicto con Rusia ha sido ya un conflicto largo y están acostumbrados, pero ¿no sienten que esta vez las cosas eran distintas? Nadie puede decir. Yo hasta las 5 de esa mañana pensaba que no habrá una guerra de gran escala y la tenemos hoy, la tenemos ahora. Y bueno, es muy difícil predecir el comportamiento de Federación Rusa porque para mí no está claro qué metas tienen. Por ejemplo, ellos lanzaron unas ofensivas en el sur, en el oeste, este, noroeste, norte, pero no son ofensivas muy grandes, no tienen centenas de tanques, centenas de aviones. Y con estas ofensivas pequeñas en todas las partes de esa frontera no se puede conquistar las ciudades fronterizas, no se puede controlar ese territorio. Entonces, ¿para qué hacen sus bombardeos? ¿Para qué lanzan los misiles? Para mí no está claro. ¿Qué metas quieren lograr? Posiblemente quieren ver la reacción del occidente, posiblemente quieren ver la reacción de Ucrania, pero van a ver que estamos listos para resistir. Oleksiy, no tenemos cómo agradecerte que estés con nosotros en estos momentos, que compartas con nosotros todo lo que tú estás viviendo. Es verdaderamente valioso para nuestro programa y obviamente para nuestra audiencia. A nombre de todos, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos de que esto pase pronto y pase bien dentro de lo que se puede. Y ojalá y tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo. Sí, queridos mexicanos y queridas mexicanas, apoyan por favor a Ucrania y pueden donar, por ejemplo, al ejército ucraniano, o pueden salir a las embajadas rusas con protestas y pueden apoyar a Ucrania de muchas maneras. Muchas gracias y buena suerte. Gracias, Oleksiy, un abrazo. Gracias. John, con Inés Cervantes. Reveló el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch que en los últimos 3 años alrededor de 80 policías de la Ciudad de México han sido llevados a prisión por la comisión de delitos graves como extorsión y privación ilegal de la libertad. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum comentó que se trabaja en el fortalecimiento de la policía capitalina. Rescataron agentes de la Policía Estatal de Tamaulipas a 45 migrantes de diferentes nacionalidades durante 2 operativos. En Reynosa detectaron una camioneta en la que viajaban 22 indocumentados, mientras que en el municipio de Camargo ubicaron un inmueble en el que estaban 23 migrantes. Urgió el Papa Francisco a detener la locura de la guerra en Ucrania. Instó a los políticos a hacer un serio examen de conciencia sobre sus acciones. Pidió a los líderes a abstenerse de cualquier movimiento que pueda causar más sufrimiento a las personas. Vamos a una pausa y por supuesto continuaremos informándoles aquí en DPC. Continuamos de Pisa y Corre informándoles sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Autoridades rusas amenazaron con reprimir cualquier manifestación no autorizada contra la operación militar en Ucrania. El Comité de Investigación señaló que las personas que participen en concentraciones sobre la tensa situación en materia de política extranjera, así fue como se refirieron a este evento, o en enfrentamientos, se exponen a ser perseguidos judicialmente. Tras la invasión rusa, el presidente de Ucrania anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú. Y en más información de la operación militar, el ejército ruso señaló que destruyó 74 instalaciones militares en Ucrania. El Ministerio Ruso de Defensa refirió que tras los ataques aéreos quedaron fuera de servicio 11 aeródromos. Además, se reportan combates en una base militar cerca de Kiev. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov,
Afirmó que la ofensiva durará el tiempo que sea necesario en su función de sus resultados y consideró que la mayoría de los rusos van a apoyarla. Y vamos hasta la Embajada de Ucrania en la Ciudad de México con mi compañero Rodolfo Dorantes. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Pamela, Poncho. Efectivamente, nos encontramos aquí en la colonia Lomas de Chapultepec. Precisamente es la cuarta sección ubicada en Francisco de la Croix y Boulevard de los Virreyes en la colonia Lomas de Chapultepec, donde, bueno, pues podría darse el caso en que lleguen ucranianos radicados en nuestro país, sobre todo para hacer muestras de apoyo y, por supuesto, hacer un llamado para que cese este ataque. Quiero comentarte que esta embajada ha condenado también estos ataques y precisamente hoy, alrededor de las 12 mediodía, bueno, pues esta embajada está invitando a los periodistas acreditados a una conferencia de prensa donde la embajadora compartirá la información más actual alrededor de la invasión a gran escala de Ucrania, según lo ha mencionado en su Twitter. Quiero comentarte que hasta este momento pues se mantiene un operativo discreto, el que mantiene Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde, bueno, pues son elementos del destacamento de embajadas los que se encuentran aquí afuera de este lugar, precisamente resguardando esta embajada de Ucrania en México. Lo que tenemos que informar, reitero, hasta este momento pues no ha llegado algún tipo de manifestantes, personas radicadas de Ucrania en México, pero bueno, pues se mantiene este operativo, Pamela. Estamos al tanto, muchísimas gracias, buen día. Hasta luego, buen día. Gracias. Y mediante su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard escribió: México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. También precisó que los mexicanos que viven en Kiev se encuentran bien. Y en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, México hizo un llamado al diálogo en la crisis entre Rusia y Ucrania. México respalda todas las declaraciones del secretario general e insta a las partes a hacer uso de los buenos oficios que el secretario general ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, ya que es contrario al derecho internacional. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior. Y el mandatario federal también dijo que México está listo si el precio del gas aumenta. Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar. Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua. Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para eso
con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual, hay un subsidio. A ver, un poco de contexto, porque creo que una de las grandes preocupaciones en México, evidentemente además de las vidas humanas que se pierden siempre que hay un conflicto de esta naturaleza, es ¿y qué hay para nosotros? Sin duda alguna esto afecta el precio del petróleo, afecta el precio del gas, afecta el precio de los energéticos. Y lo que decía ahorita el presidente, se los comentábamos a ustedes la semana pasada, el precio de la gasolina, una parte de esta se conforma de un impuesto que es el IEPS, con el que el gobierno puede jugar a manera de subsidio para evitar que los precios finales que nosotros pagamos sean más altos o sigan subiendo. Es la segunda semana consecutiva en que este impuesto está subsidiado al 100%, es decir, ya no hay más margen o no habría más margen para poder jugar con este impuesto y evitar que el precio suba. Pero bueno, habrá que esperar, seguramente algo tendrán en mente. Esa es una. Otra, el trigo. Rusia y Ucrania son el 25% de las exportaciones de trigo en el mundo. Lo que se puede deducir de esto es que seguramente pues, las afectaciones serían principalmente a los, como siempre, a los países más pobres. Va a ser difícil que no resentamos esto en nuestro bolsillo. Va a ser bien difícil. Lo de la gasolina, ¿cómo no? Y en un momento en que la inflación está altísima. Ay, bien, hay que relajarnos un poquitín, ¿no? Sí, así es. Vamos a una pausa y continuamos informándoles de Pisa y Cola. Volvemos. Sé que en este momento esperarían un espacio de opinión y también un espacio para hablar de otras cosas que también están sucediendo en México, pero hoy la nota del día tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania y creo que es importante entenderlo porque además es un tema complicadísimo. Antes de empezar, quiero agradecerle muchísimo a Beata Boina por su clase de 50 minutos para explicar el conflicto. Yo no soy internacionalista ni especialista, pero estuve 50 minutos tratando de entender, comprender, leyendo información para tratar de traducirles esta información de la forma más clara posible. Si quieren entender con mucho más detalle, pueden buscar en Instagram a la misma Beata y bueno, pues todo lo que hay. Este es mi esfuerzo por resumirles de la mejor manera lo que está pasando. Arrancamos con dos antecedentes. El primero es la Unión Soviética, que estaba conformada por varios países y existió de 1922 a 1991. Entre estos países obviamente estaban Ucrania y Rusia y otros más. Cuando se disuelve la Unión Soviética, sus poderes quedan en Rusia. El segundo antecedente es 2014, cuando Rusia tomó Crimea, que era un territorio de Ucrania. Y retomando esta explicación de Beata, que creo que es la que más claridad nos da sobre este tema, se trata de dos visiones distintas de Estado. La democracia, en la que se encuentra la mayoría de los países europeos, y por supuesto en este está involucrado Estados Unidos también, y la rusa, que desde la visión de Putin siente que su país se vio perjudicado con la disolución de la URSS. Ahora van los hechos. La intención de Ucrania para anexarse a la OTAN, la alianza de la cual es socio, pero aún no es un país miembro. Putin, desde un inicio, se opuso a esta idea de saque, porque son sus vecinos, y porque no le gusta la idea de la expansión de esta alianza. Y aprovechó para declarar dos regiones de Ucrania como estados independientes. Esto pasó pues hace apenas unos días. A pesar de esas dos zonas declaradas como estados independientes por Rusia, que son de Ucrania, son regiones que están dominadas por prorrusos, por supuesto, apoyados por Rusia. ¿Por qué Estados Unidos mete su cuchara? Le decía Poncho que tardé 4 días en poder contestar la pregunta que hizo el lunes. Bueno, porque Estados Unidos y 29 países más son miembros de la OTAN, de los cuales 10 países solían formar parte del bloque soviético. La OTAN es una alianza militar para defender a cualquiera de los países miembros en caso de ser necesario. Es por esto que las voces de Alemania, de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos hoy son tan relevantes en el conflicto. Ahora, si Ucrania fuera a enfrentar solo a Rusia para defender su territorio, sería, ¿se acuerdan de este chiste de las hormiguitas y el elefante? ¿No? Que suben las hormiguitas porque quieren darse al elefante, comerse al elefante, el elefante siente cosquillas, se agita así, salen volando todas y queda una y las de abajo le gritan, ahórcalo, ahórcalo. De ese tamaño es la diferencia entre el ejército ruso, el elefante, y el de Ucrania.
¿Por qué ahora escuchamos las voces de los Estados miembros de la OTAN sobre cómo apoyar a Ucrania? Si se han fijado, se limitan solamente a hablar de sanciones económicas contra Rusia y en algunos casos otorgar armamento, pero no necesariamente poner a sus militares a pelear contra Rusia. Bueno, pues es lamentable que 2022, después de lo que la humanidad ha pasado en los últimos 2 años, sigamos viendo que nuestro peor enemigo somos los mismos seres humanos. Se manejaba mucho ese discurso, ¿no? De que a raíz de esta pandemia iba a surgir una especie de era de hermandad. La manga, ¿qué, no? Ahí está la prueba, desafortunadamente. Ahora, ¿desde cuándo empezamos a platicar aquí en DPC de este conflicto y de los amagos de Rusia por invadir a Ucrania? Ya desde hace varias semanas. Lo que pasa es que en un principio parecía que el diálogo era lo que iba ganando. Y se acuerdan, toda esta semana, yo imagino la cara de Biden diciendo, se los dije. Desde un inicio Biden decía, esto no va nada más así, esto va a acabar en una invasión. Y bueno, ahora los ataques a ciertos puntos estratégicos dentro de Ucrania pues indican lo contrario a lo que Putin había estado vendiendo. En días muy recientes se comentaba de que ya estaban abandonando las tropas rusas la frontera. Y miren, de repente. Bueno, ayer cuando estaba sesionando la ONU, estaba en sesión la ONU y en ese mismo momento fue cuando Putin anuncia esta invasión en televisión nacional allá en Rusia, en ese mismo momento. A él le vale todo, va por la suya. Por la suya. Continuamos de Pisa y Corre con información nacional. Regresando a nuestro país, habitantes de Jerez, Zacatecas, piden erradicar la violencia. Temen que ocurra una masacre cuando las fuerzas federales de seguridad se retiren. Yo soy de aquí de Jerez, pero yo tengo una persona que llegó a mi casa de allá que no tiene a dónde ir y ahí le di hospedaje en mi casa. Habitantes de al menos 14 comunidades de Jerez, desplazados por la inseguridad en Zacatecas, generada por grupos delictivos, piden al gobierno erradicar de fondo la violencia. Temen que una vez que las Fuerzas Armadas se retiren, ocurra una masacre. Vigilados, porque si dicen, ya vénganse, ya no hay peligro, ¿y qué tal que estén por ahí escondidos? ¿Cómo sabemos si matan a todos? ¿Sabréis cuántos cabrones serán? Entonces, no, ay, la chingada, ¿qué me arriesga? No, aunque esté el gobierno, no, sí, va a estar un rato y después van a estar más encabronados con nosotros. Ahora sí van a matar a todo mundo, sin distinguir a nadie. Por ahora, cientos de familias viven en la cabecera municipal a la espera de una solución a la violencia. Algunos se han encontrado con la bondad de hogares que sin conocerlos les abren la puerta de sus viviendas. Imagina, mucha gente que no tiene, que vivía nomás al día. ¿Se imagina cómo, si tiene familia, cómo los van a mantener? ¿Cómo van a hacerle? Sí, unos 2 o 3 días podemos estar con las familias, pero después... Ante la falta de recursos y la necesidad de atender el alimento, cobijo y medicinas de los desplazados, el presidente municipal de Jerez viajó a Estados Unidos para pedirle a los paisanos migrantes que apoyen a las comunidades afectadas. Estoy ahorita con grupos, con clubes de migrantes, los cuales nos han ayudado mucho. Como sabemos, Jerez es un municipio migrante. Básicamente nos mantenemos de las participaciones federales. El alcalde coincide con los pobladores que en el gobierno se debe erradicar de fondo la violencia antes de que avance a las zonas de mayor población. Hay que ser contundentes, hay que ser resolutivos y para eso el gobierno federal tiene la mano. Porque esos puntos rojos están en la sierra, no están en la cabecera municipal. De Pisa y Corre con información de Omar Hernández. Pues mira, éxodo en Kiev, ¿no? En Ucrania, porque hay un ataque ruso. Éxodo en México, porque hay un ataque mexicano. A 2 semanas de enfrentamientos entre grupos criminales en Colima, suman 47 muertes por arma de fuego en la vía pública en lo que va del año. En las últimas horas fueron asesinadas 12 personas. A pesar de que 3.600 elementos federales fueron movilizados, los habitantes siguen atemorizados. ¿Cómo no? Pues estoy preocupada por la situación de la violencia y pues sí se siente insegura la calle. Aquí en la noche ya no está abierto ningún negocio,
la noche. Me he mantenido encerrado, o sea, nada más tomo mis clases en línea y hacía comprar lo que es la comida y regresar a casa. Hasta ahora estoy saliendo aquí un poco al centro. Vamos con más información con Nina Cervantes. Incendiaron presuntos delincuentes 2 camiones que transportaban carne al mercado central de Iguala Guerrero cuando circulaban en el centro de la ciudad. De acuerdo con testigos, antes del incendio se escucharon fuertes explosiones, por lo que se presume que se lanzaron bombas molotov contra los vehículos. Por estos hechos, no se reportaron heridos. Bloquearon aproximadamente 500 normalistas la autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, a la altura del Parador del Marqués. Esto para exigir al gobierno del estado 635 plazas para egresados de las generaciones 2018-2022, así como uniformes y recursos para la difusión de las actividades de cada escuela. Previo al bloqueo, los estudiantes marcharon en Chilpancingo. Consideró inviable la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la propuesta de crear en la Ciudad de México 7 nuevas alcaldías, tal y como lo sugirió el diputado panista Diego Garrido. Consideró que las propias demarcaciones con su distribución territorial pueden dar buena atención a la ciudadanía sin tener que dividirse. Invertirá el gobierno de Estados Unidos más de $30 millones en proyectos medioambientales en la región sur-sureste de México, al encabezar un encuentro de gobernadores del sur-sureste con la Embajada de la Unión Americana. Ken Salazar dijo que a su país nunca se le olvida el sureste. Bueno, y en más información internacional, en El Salvador la interrupción del embarazo es ilegal en todos los casos, incluso cuando es involuntario. Este martes fueron liberadas anticipadamente 5 mujeres que fueron condenadas a 30 años de prisión por abortos accidentales tipificados como homicidio grave. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que serán indultados 5,000 presos para disminuir el hacinamiento de las prisiones que están en ese país. El beneficio será para los presos con condenas por robo, estafa o abuso de confianza. En las cárceles ecuatorianas existe un 30% de sobrepoblación. Pues aquí andamos por ahí, ¿eh? Y el jefe de gobierno italiano, Mario Draghi, exigió este jueves al presidente ruso Vladimir Putin que retire incondicionalmente a sus fuerzas militares de Ucrania. Y el Ministerio de Defensa, miren, estas son imágenes en vivo desde Kiev. Lo que estamos viendo es la Plaza de la Independencia, justamente, que conmemora la independencia del país tras la caída de la Unión Soviética. La reciente independencia. Exactamente. Sí, y se vuelve hoy todavía un lugar con mucho más simbolismo para ver pues estas calles vacías de la capital de Ucrania en momentos como estos. Aquí en la Ciudad de México son las 8:58, ya que son 7 horas más, ¿no? Sí, 7 y 8. Ajá. Bueno, por ahí. Hace unos momentos el Ministerio de Defensa de Rusia dio un parte de su incursión a Ucrania y señaló que su ejército ha destruido 74 instalaciones militares ucranianas, incluidas 11 bases aéreas. Y además el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ordenó que los militares ucranianos sean tratados con respeto y a quienes depongan las armas se les ofrezca salvaguarda. También confirmó la pérdida de un avión de ataque debido a un error del piloto. Y esta mañana el canciller Marcelo Ebrard dijo que se mantienen las relaciones con Rusia. 8 horas, exactamente. 8. Más. Qué impresión. Bueno, hoy ¿Cómo estás, Ponchito? Bien, gusto saludarte siempre. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Salúdame. Pues sí. Tú también dame un abrazo. Sí, ya estamos. No, pues uno anda sencillo con y que esto, la pase contigo, la pase contigo. Bueno, tenemos hoy, la intención del día de hoy tiene mucho que ver con lo que nos está sucediendo y con lo que está sucediendo allá en Rusia, ¿no? Y en Ucrania. Dicen que la paz no es algo que se desea, es algo que se construye y se mantiene con tolerancia, voluntad, libertad y empatía. Gandhi nos enseñó que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino.